integrante de la gremial de abogados, que estuvo en Asunción participando y acompañando ahí también a la defensa para contarnos un poco qué pasó. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Gracias por atendernos. Bueno, Gustavo, ¿qué pasó? Bueno, el tema es así. En el sistema procesal de Paraguay, antes de hacerse el juicio oral, se hace una audiencia preliminar, sí, donde esa audiencia preliminar es conducida por el juez de garantías que actuó durante toda la investigación previa, ¿cierto? Entonces ahí en esa audiencia preliminar las partes, entre otras cosas, ofrecen la prueba que pretenden utilizar en el juicio. Entonces lo que ocurrió, bueno, como suele suceder también frecuentemente en Paraguay, es que la jueza decidió aceptar la prueba que ofrecía utilizar la fiscalía, pero rechazarla de la defensa. Los testigos, entre ellos dos miembros de la gremial de abogados, que conocíamos a Laura, que habíamos estado con ella, que podemos dar fe de que particularmente de que Laura tenía su vida y su familia, sus hijos, y lo sigue teniendo aquí en Argentina, y que no tenía nunca tuvo ninguna intención de instalarse en Paraguay ni nada por el estilo. Entonces, como rechazaron todas esas pruebas, la defensa de Laura interpuso una acción de constitucionalidad. Esa acción de constitucionalidad se presenta ante la Sala Penal de la Corte del Paraguay, Suprema de Paraguay. Bueno, la cuestión es que el juicio estaba fijado para empezar el 20, o sea, ayer, pero mientras tanto la defensa había hecho conocer al Tribunal Oral que estaba pendiente de la resolución de esta acción de constitucionalidad, porque es obvio que si el Tribunal Superior, o sea, la Corte Paraguaya, acepta el planteo de la defensa, entonces el Tribunal tiene que tomar la prueba, los testigos y toda la prueba que ofreció la defensa. Y el juicio tiene que hacerse con la prueba que propuso la defensa. En el caso de que la Corte lo rechace, se va a hacer como quiere la Fiscalía, como quiso la jueza de garantías, que es sin la prueba de la defensa. Pero eso tiene que decidirlo la Corte Suprema del Paraguay. La defensa le había informado eso al Tribunal Oral, y le había dicho que había que esperar que resolución tomara la Corte. Y el Tribunal Oral avanzó, y estábamos ahí, llegamos a la sala del juicio, los abogados empezaron a preparar sus papeles y sus cosas para hacer sus planteos, y vino una persona dice, no, yo vengo por esta es la sala 5, sí, sala 5, vengo por el juicio X. Entonces le dicen los abogados, no es el juicio X, es el juicio Z. Entonces ella dice, no, pero yo tengo un juicio ahora X, y entonces estábamos en ese debate, y dice, bueno, voy a averiguar, dice la persona esta. Yo le preguntaba, usted es una defensora, no soy de la Fiscalía. Entonces, ¿cómo? No entendíamos porque qué pasaba, que había dos jueces en la misma sala al mismo momento. No, y entonces ahí aparecieron los miembros del tribunal, entiendo yo, porque estaban así muy bien entre casa, y explicaron a los abogados que habían decidido a último momento suspender el juicio hasta que la Corte del Paraguay se pronuncie. Y ahí firmaron la notificación los abogados, y el problema es que, bueno, como suele suceder con las Cortes Supremas, en Paraguay, en Argentina, no sé si en otros lados también, la Corte no tiene tiempo, con lo cual ahora quedó suspendido el juicio sin tiempo. Laura sigue en las mismas circunstancias, con prisión preventiva, con sus causas elevadas a juicio, no se sabe si ella tiene dos juicios, lo saben, el otro juicio que ella enfrenta es por incumplimiento de los deberes de cuidado, que la responsabilizan por lo que ellos le hicieron a su hija y a su sobrina. Y entonces, bueno, la situación de Laura es que ella está detenida y no sabe, todos interrogantes y ninguna certeza de lo que está ocurriendo con ella y lo que va a ocurrir en el futuro.
Gustavo, y en relación a esta causa, digamos, ¿de qué se supone la acusan a Laura? Acá a Laura la acusan básicamente, además de algunas cuestiones que tienen que ver con pruebas tratadas. O sea, cuando ella la detiene, se hace un acta de la detención, ella tenía documentación, tenía la documentación de las niñas, incluso, etcétera, etcétera. Y después hacen un acta al otro día que dicen que cerca del lugar donde la detuvieron habían encontrado oculta entre los matorrales una mochila donde había armas y que son de ellas, ¿no? Eso por un lado. Pero básicamente la acusación contra Laura se sostiene en la ley antiterrorista de Paraguay, que es igual que la ley antiterrorista de acá, o sea, porque además fueron votadas más o menos por la misma época, en Paraguay en el gobierno de Lugo, acá en el gobierno de Cristina de Kirchner, y básicamente por impulso de este organismo internacional, que no hay que confundir, no es un organismo de Naciones Unidas, ni mucho menos, es un organismo financiero internacional, que es lo que su nombre indica, un organismo que componen entidades financieras privadas de distintos lugares del mundo, que emite calificaciones sobre los países que inciden en la tasa de interés que tienen que pagar los países cuando piden créditos internacionales. Entonces, se llama GAFI, y el GAFI entonces da recomendaciones sobre determinadas leyes que tienen que ver en general, según ellos, con el lavado de dinero, para impedir el lavado de dinero. Entonces, da recomendaciones y promueve leyes. Y le dice a los países, si usted no vota esta ley, nosotros lo vamos a poner en una lista negra, que significa que usted va a tener que pagar intereses muy altos cuando quiera pedir un préstamo externo. Y bueno, y es lo que se conoce como las leyes antiterroristas. Entonces, la ley antiterrorista en Paraguay y en Argentina castiga la pertenencia. Castiga la pertenencia. Si ellos consideran que usted pertenece a una asociación de tipo terrorista, que además lo define en principio la legislación de cada país, digamos que es una asociación terrorista, también hay una serie de cuestiones, en la famosa historia de que se considera acto terrorista, dice la ley, cuando se quiere obligar a las autoridades a hacer algo, las autoridades nacionales o internacionales, curiosamente, a hacer algo a dejar de hacer algo que la autoridad quiere hacer o hacer algo que la autoridad no quiere hacer. Entonces eso es que en Argentina tuvo que hacerle un agregado mínimo para tratar de aclarar, porque claro, eso quería decir que, por ejemplo, si uno moviliza frente a un ministerio para pedir que la autoridad haga algo, es terrorista. Entonces le pusieron un agregado que decía, no se tomará así cuando se trata de un conflicto social. Pero bueno, así todo creo que ha habido jueces que en Argentina que no prosperaron, pero que quisieron algunas... interpretarlo así, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? Además de definir así tan ampliamente el terrorismo, entonces si uno pega... Ahí se nos está cortando un poquito. Se nos cortó un poquito ahí la comunicación. Ahí creo que te volvemos a escuchar. Bueno, yo estoy en Posada, justamente, porque estoy viendo de Paraguay. Digo, si uno, por ejemplo, pertenece a una... pega fiches en esa organización o así. Bueno, ahí creo que no sé si te estás moviendo o es un problema nuestro, pero... Estoy en una plaza acá en Posada. Pero bueno, esto que decías un poco, que esta ley habilita, entre comillas, o genera condiciones como para que una protesta sea considerado un hecho terrorista. Entonces el tema es así. El tema, porque además la ley tampoco es el terrorista, dice una organización que atente contra la democracia o que se proponga imponer por la fuerza objetivos antidemocráticos, algo así. Entonces, si se considera esa organización como haciendo ese tipo de actos y la participación de uno fue, como decimos nosotros un poco en chiste, se va al mate, esa organización por todo a la organización. Entonces, en el caso de Laura, le aplican esa ley por pertenencia. Ella tiene pertenencia al PP, dicen ella, o sea que por supuesto descabellado, pero con eso, con solamente más de 20 años de
Gustavo, se nos está cortando, pero seguramente vamos a volver a charlar. Vos decías, no hay plazos ahora, lo que esto también genera mucha incertidumbre. Quienes conocemos a Laura y la hemos visitado, ella está muy expectante de este juicio, porque Laura tiene su vida, su centro de vida absolutamente afectado, digamos, tiene hijos chiquitos, y todo esto significó claramente un cimbronazo para toda la vida de ella y toda la familia también, ¿no? Sí, están muy angustiadas, esperando a ver una claridad y una resolución. Como toda persona inocente que está detenida, además tiene la esperanza de que tal vez se haga justicia y que quede liberada, digamos. Pero más allá de todo eso, de esa esperanza, está angustiada porque quiere tener claridad de su situación, y está hace 2 años, más de 2 años, presta que se resuelva su situación. Gustavo, mil gracias. No, mil gracias a ustedes. Les agradezco muchísimo, además, el conocimiento que sigan estas causas tan duras y tan difíciles de llevar adelante. Gracias a vos, un abrazo. Gustavo Franquet. Ahí se cortaba un poco la comunicación, así que bueno, una pena no poder cerrar, pero en definitiva, un poco lo que ayer algo anticipábamos también, explicaba la suspensión de este debate.